Hola a todos, bienvenidos un día más a Cantabria de cerca. Se lo prometimos y lo vamos a cumplir. Hoy vamos a hablar de presupuestos, en concreto de los presupuestos generales del Estado, y queremos conocer la valoración que tiene la oposición, en concreto el Partido Popular, principal partido de la oposición aquí en Cantabria. Para ello tenemos a la diputada por Cantabria de este partido, Elena Castilla. Bienvenida. Hola. A Popular Televisión. Muy buenos días y muchísimas gracias. Bueno, por empezar vamos a ir al grano. No os gustan nada, pero nada estos presupuestos. ¿Por qué? Bueno, ya lo hemos manifestado públicamente. Pues ¿por qué? Porque consideramos que son unos presupuestos maquillaje, unos presupuestos que, siguiendo la misma tónica, la tónica general que utiliza el señor Pedro Sánchez, pues utilizan una mala praxis, al final no responden a la realidad del día a día, ya no a otra cosa, sino al día a día de los cántabros, y tampoco dan oportunidades de futuro ni para la población joven, que al final es uno de nuestros objetivos, ni para el resto de los cántabros que al final viven en la región. Por la lógica de la política, bueno, esto se supone que a la oposición no le tienen que gustar los presupuestos, pero ¿no tienen absolutamente nada bueno? A ver, yo me caracterizo, igual no me conoces mucho, Laura, por ser bastante constructiva. Yo creo que los presupuestos, hay partidas que ves y pueden ser buenas, y lo son, pero una cosa es que el papel lo soporta todo, evidentemente, ¿no? Una cosa es lo que aparece en el papel y otra cosa lo que subyace a ese papel, y eso es lo que yo creo que sobre lo que deberíamos hablar. Hemos superado ya el debate de las enmiendas a la totalidad. Sí. Como era siguiendo el guión, evidentemente han decaído esas enmiendas. Ahora estamos en las enmiendas parciales. Habéis presentado 27 enmiendas por 99 millones de euros desde Exacto. aquí, desde el Partido Popular. De las más de 2.000 que ha presentado el Partido Popular, nuestras son 27 enmiendas por esos 99 millones de euros. Y afectan básicamente a todos los sectores, a las infraestructuras, al medio ambiente, el día a día de los cántabros, que es lo que intentábamos cubrir. ¿Y conseguís que una comunidad pequeñita como Cantabria tenga voz en el Congreso dentro del Partido Popular, que es un partido muy grande? Bueno, pues tenemos funciones cada uno, tanto mi compañero Diego Movellán como yo, tenemos las funciones repartidas, cada uno lleva unas áreas, y en mi caso, en la parte que me ocupa, que es educación, universidades, infraestructuras, sanidad y consumo, sí que conseguimos dar pasos y avanzar. Hemos conseguido sacar adelante enmiendas y por lo menos hemos conseguido que se nos escuche, y yo creo que eso es bueno. Y de hecho también hemos hecho enmiendas transaccionales con el resto de partidos de Cantabria, que al final es para lo que nos eligen los cántabros, para conseguir consensuar cosas para nuestra región. Bueno, entrando un poco en el contenido de estas enmiendas, la primera de ellas, la alta velocidad. ¿Qué creéis que va a pasar con la alta velocidad? Porque pedís más dinero para ella. Bueno, yo antes que ponerme a desglosarte las enmiendas, que creo que es importante, yo sí que creo que es importante que tengamos en cuenta que Cantabria no solo es infraestructuras, que también, ¿vale? Cantabria tiene muchas cosas que cubrir, tiene muchas reformas fundamentalmente estructurales que acometer, y las infraestructuras y sobre todo la conexión con Europa es una asignatura pendiente que tiene este gobierno. Y digo este gobierno porque cuando se ha diseñado la Red Transeuropea de Transporte, la TEN-T, quien estaba gobernando era el Partido Socialista en Madrid y el Partido Regionalista, y en los últimos tiempos regionalista y socialista, aquí en la comunidad autónoma. Por lo tanto, creo que tienen un poquito más de culpa que los demás. Eso no significa que cada uno tenga que saber cuáles son sus obligaciones a la hora de afrontarlo. Respecto a las conexiones con Europa, el Partido Popular siempre ha dicho lo mismo: nosotros queremos estar conectados con Europa, por el corredor atlántico, por el corredor cantábrico-mediterráneo, por donde sea, pero necesitamos esa oportunidad, porque si no nos quedamos aislados territorialmente. El presupuesto contempla muy poquito para lo que es la conexión de Cantabria con ese corredor. Entre otras cosas porque Cantabria no aparece ahora mismo diseñado, ya lo sabéis. Hoy estará nuestro presidente en Bruselas, entiendo, reivindicando. Ayer ha estado en Bruselas reivindicando. Están haciendo mucho hincapié, de hecho, desde el gobierno, desde el Partido Regionalista, en que se tiene que incluir esta conexión, que tenemos. Sí, pero se quedaba varios días, por eso me refería a que yo sé que iba a hacer, ya que iba a hacer la visita, la iba a hacer en varios días. Una agenda muy intensa, sí, de hecho. Por eso le digo. Entonces, yo creo que es bueno que lo reivindique, pero llega tarde. Cuando un partido ya se ha jugado, y de hecho en julio de este año ya se ha firmado las inversiones entre el 2022 y el 2027, lo que nos queda es mirar mucho más allá. Ojalá que consiga que estemos incluidos en esa red transeuropea, pero yo creo que no es necesario tanto la escenificación
que está haciendo ahora mismo el partido que siempre ha liderado, ¿no? O que ha querido liderar el AVE, pero al final ha ido dando tumbos, porque lo importante no son los objetivos, son los logros. Y hasta el momento, desafortunadamente, el Partido Regionalista y el señor Revilla no ha conseguido ningún logro. Ahora parece que su socio de gobierno, el Partido Socialista, quiere hacerse con esa bandera, pero ni unos ni otros han colocado a nuestra región en la red transeuropea, que al final es la que financia Europa, ¿no? A lo que formamos parte todos. Entonces, el temor es que nos quedemos en ese segundo plano con esas inversiones. A mí me preocupa muchísimo que no acaba de estar plasmado en ningún sitio que estemos en la red transeuropea y, sobre todo, que el último tramo, el de Alar Reynosa, aparezca como una parte más de esa alta velocidad. Porque nuestro problema es que no aparece. Ahora mismo están con el estudio de impacto ambiental, pero no han querido dar a conocer el estudio hidrogeológico que ha tardado 3 años en acometerse y que tengo que indicarles que le quedó ya sobre la mesa y ya se estaba redactando gracias a Íñigo de la Serna. Porque en los últimos días hemos tenido muchas noticias, ¿no?, sobre esto. Han vuelto a hacer una escenificación en Monzón, pero realmente para que una obra se lleve a ejecución tiene que haber primero una tramitación administrativa larga y hay que preparar el terreno de juego. Si no preparas el terreno de juego, luego no puedes jugar. Entonces, se les llena la boca diciendo que el Partido Socialista... No. Para que el Partido Socialista pueda adjudicar un tramo, tiene que haber habido un trabajo previo, anterior, que le hizo el Partido Popular, les guste o no les guste. Esos son datos objetivos, ¿no? Entonces, yo tengo miedo que mucha escenificación, que no era necesaria si en los presupuestos aparece reflejado, pero a la hora de la verdad no aparece pintado ese tramo que queremos que esté, sobre todo para dar oportunidades a nuestra región, que es lo que deberíamos todos de estar peleando. Entonces, de momento histórico, el acto del pasado sábado que hemos vivido y que se han trasladado muchísima gente, la verdad, que ha ido a acompañarles, nada. Esto es bastante menos. Vuelvo sobre lo mismo, es una escenificación y una teatralización que no era necesaria si realmente tienes un documento que te soporta eso. El problema es que cuando no lo tienes, ni tanto hacia la zona occidental como hacia la zona oriental, necesitas argumentos para dar a demostrar que tú sigues ahí peleando. Bueno, es lícito, cada uno escenifica las cosas como quiere, pero nosotros defendemos que eso tendría que estar plasmado de alguna manera sobre ese papel y que ni el señor Pepiño Blanco ni el señor Ábalos, que en el 2019, para ser más reciente, dijo que nos iba a incluir, lo ha hecho. Entonces, que ahora pueda volver a haber buenas voluntades, no lo ponemos en duda, pero hombre, ya se ha jugado el partido, se ha jugado las prórrogas y ya estamos en el tiempo de descuento. Tampoco nos pueden intentar hacer pasar por tontos, ¿no? ¿Puede ser que a futuro Cantabria esté en la red? Claro que sí, pero nosotros queríamos jugar el partido ahora, como el resto de comunidades vecinas, que tanto Bilbao como Asturias, por ejemplo, tienen sus puertos incluidos en la red transeuropea y, sin embargo, el puerto de Santander, con el potencial que tiene, no está incluida en la red básica. Entonces, nosotros queremos las mismas oportunidades que nuestros vecinos, ni más ni menos, las mismas. Entonces, no hay 73 millones de euros para la alta velocidad, porque hubo bastante polémica al principio cuando se presentaron. Hay 73 millones de euros desglosados en 65 más 7,8 que aparecen dentro del presupuesto de Castilla-León como red transeuropea TENT, otras actuaciones. Les hemos preguntado en las comparecencias que ha habido estos días en el Congreso a qué se iban a destinar, porque claro, como pone otras actuaciones, y no hemos conseguido sacarle a ninguno de los ponentes, entre otros al Secretario General de Infraestructuras, a qué se iban a destinar. Pero sea de una manera o sea de otra, no son para Cantabria, porque están en los presupuestos de Castilla y León y hay, para los tramos que el otro día pusieron la primera piedra o que se están llevando a ejecución, hay 7,8. Entonces, estarán porque tienen que estar. Estarán porque hay que recogerlos, porque el dinero viene de Europa y hay que justificarlo. Estarán porque igual una parte, pequeñita seguro, que se lleva a ejecución, pero desde luego lo que no se puede es intentar confundir a la población, ¿no? No son para el AVE a Cantabria. Nosotros queremos que nuestro tramo Alar Reynosa esté plasmado. Queremos saber el contenido de ese estudio hidrogeológico que nos preocupa y nos ocupa, porque cuando algo nos enseña, nos da la sensación que es porque no trae buenas noticias para nosotros y creemos que nos lo merecemos, igual que nos merecemos ahora que tener un tren de altas prestaciones
que conecte con el País Vasco, ¿no? Que yo también creo que eso es de recibo. Y muy demandado. Hay un asunto que me gustaría que me aclarases, el soterramiento de las vías de Torrelavega, porque en principio dijisteis que no se iba a poder hacer en ningún caso en 2022. De hecho, el Partido Socialista, cuando estuvo aquí la delegada, está de acuerdo con ello. Y sin embargo, sí que hay una enmienda para pedir este soterramiento de Torrelavega desde el Partido Popular. Pues es muy sencillo. Administrativamente va a ser muy complicado que se pueda ejecutar ese dinero que aparece ahí. Ahora bien, en abril hubo una reunión, la cuarta reunión de ese soterramiento. En la cuarta reunión de ese soterramiento ya se volvían a contemplar una vez más cuál era la aportación de cada una de las tres patas que configuran ese convenio, que no deja de ser el Ayuntamiento, el Gobierno de Cantabria y Adif. Año tras año vemos cómo las anualidades se van alargando en el tiempo, se van prorrogando. Y creo que es muy importante que de alguna manera el Partido Regionalista y el Partido Socialista se responsabilicen de lo que hay en un convenio, y para eso hay que empezar en algún momento. Que ahora hay que hacer una modificación vale, muy bien, pero administrativamente se podrá fraccionar el proyecto en partes para seguir avanzando en las demás. Si ya se está ahora trabajando en un nuevo aparcamiento, vale, perfecto, sí, eso lo apoyamos todos. Otra cosa es que queremos que se siga avanzando con ese convenio que se va prorrogando año a año, y parece que es como si le fueras dando una patada al balón, ¿no? Y vas adelantando, pero nunca se materializa. Y eso es lo que ha pretendido única y exclusivamente el Partido Popular, defender algo que ya llevamos defendiendo durante los últimos años. También se pide para Camargo ese soterramiento, que parece que siempre son los más olvidados. Es lo mismo, o sea, no colocar a Camargo en el presupuesto general del Estado te da la sensación de que ni tan siquiera existe el soterramiento, con muy poquito, pero ya Camargo ni tan siquiera lo nombras. Por lo tanto, creo que es fundamental hacer ese guiño, que no está haciendo el Partido Regionalista. Creo que el Partido Regionalista se está confundiendo al ofrecer un cheque en blanco al señor Sánchez sin defender pilares fundamentales para nuestra región, como puede ser, por ejemplo, la industria electrointensiva, que una de nuestras enmiendas sí que va en relación, algunas van en relación con la industria electrointensiva, los grandes electrointensivos de nuestro país y, por supuesto, de nuestra región, y otras van para la reindustrialización de la comarca del Besaya, que los que somos de allí vemos cómo se está desangrando todo hasta el punto de que no hay oportunidades, pero ni para jóvenes, ni para mayores, ni para nadie. Siempre hablamos de esta reindustrialización, que es una palabra muy complicada, pero siempre la tenemos en la boca, pero parece que nunca termina de llegar, porque llevamos por lo menos 10 años con ella. Nosotros año tras año reivindicamos lo mismo. Los años en los que cuando estuvimos lo metimos dentro de un plan que había, pero bueno, parece que pues la coyuntura económica y ahora mismo pues el trasvase de poderes, ¿no?, que se hizo, que tuvo lugar con la moción de censura, pues nunca le dan a la cuenca del Besaya la importancia que tiene. Cuando digo cuenca del Besaya no me refiero solamente a Torrelavega, me refiero a toda la cuenca. Una cuenca que es una cuenca rica, que era un pilar fundamental de Cantabria y que no puede perder todas sus oportunidades, porque vemos como Solvay está intentando afrontar la situación y seguir hacia adelante. Isniace lo hemos perdido en el camino. Y tantas otras pequeñas y medianas empresas que están ahí afincadas y que si alguien se da un paseo por Torrelavega y por la zona ve realmente que ha perdido poder adquisitivo, que ha perdido oportunidades de futuro. Bueno, volviendo a los trenes, sé que siempre solemos hablar de las altas infraestructuras, sí. Pero luego hablas con los usuarios y lo que les importa sobre todo es que el tren llegue puntual, que no se les quede parado por el camino, esa gran red de cercanías de Cantabria. Tienen muchas necesidades todavía esa red de cercanías. Siempre digo lo mismo, lo general es muy importante porque es el futuro, ¿no?, a medio plazo, pero el día a día hay que cubrirle. De ahí la importancia de los logros, ¿no?, de esos logros que yo le decía a Revilla que era necesario tener. Necesitamos un transporte moderno, necesitamos un transporte seguro y de calidad, y no tenemos ninguna de esas tres variables. Fundamentalmente, ¿por qué? Pues porque el Partido Regionalista siempre mira a lo gordo, ¿no?, y no se detiene en lo pequeño, y lo pequeño es, por ejemplo, una reivindicación que hicimos, que llevamos haciendo hace tiempo, pero que hace poco
seguimos insistiendo sobre ella, que eran los famosos ascensores de La Marga, que llevaban 2 años ya realizados, o sea, ya estaban la obra finalizada y no se habían puesto en marcha. Como te digo eso, te digo, por ejemplo, denuncias que tenemos de la estación de Nueva Montaña de personas con discapacidad que no pueden acceder y que incluso han tenido caídas y han tenido diferentes problemas porque no tenemos ni nuestras estaciones adaptadas, ni los trenes son acordes al siglo en el que vivimos. El día a día, si ese es el día a día. Y lo que realmente me preocupa es que ahora volvemos a tener otros presupuestos. Igual que el año pasado, que teníamos también una cuantía significativa. Pero ¿sabes cuál es el porcentaje de ejecución de Adif o de Renfe? Me parece que el de Adif está en torno a un 13,4% y el de Renfe un 12%. ¿Qué más nos da tener más millones que menos si se ejecuta solamente entre un 10 y un 15% de ese dinero? Realmente, por eso te decía que eran unos presupuestos maquillaje. El dinero aparece en el papel, pero luego no llega. Y en el caso de Fomento hay obras, el desfiladero de la Armida, que seguro que luego me le preguntas. Pues sí, también teníamos preparado una sección de carreteros, pero 16 millones de euros. Pero realmente la obra se adjudicará a final de año, comenzará a principios, en el primer trimestre del año que viene. ¿Se van a poder ejecutar esos 16 millones de euros? Pues probablemente lo único que persigan es pues maquillar una situación que llevamos viviendo durante mucho tiempo, ¿no? Y eso mismo ocurre con las cercanías. Ayer salía, o antes de ayer, o hace unos días, no recuerdo exactamente cuándo, que se iba a adjudicar, ¿no? a sacar a licitación la duplicación de vía Renedo-Guarnizo. Sí. Algo muy demandado y que nosotros mismos hemos materializado también en una enmienda en los presupuestos generales del Estado. Pero es que vamos lentos, no, muy lentos, no llegamos nunca. Vamos haciendo enmiendas, pero enmiendas a plurianuales que ellos van alargando. Me preguntas y te diré, muchas de nuestras enmiendas lo que intentan hacer es acortar los plazos que ellos están alargando en el tiempo y parece que nunca llegamos a la casilla de salida. Pues sí, muy importante. Y ya que me comentabas el tema de las carreteras, el desfiladero de la Armida es solamente un ejemplo, pero pedís mejoras en muchas carreteras, sobre todo estamos hablando de esos terceros carriles que son tan importantes y tan demandados para acabar con los atascos de una vez, si es posible. Bueno, son atascos que no lo dice el Partido Popular, son atascos que son realidades y que requieren de inversión. ¿Por qué hacemos esas enmiendas? Fundamentalmente porque notamos que año tras año los plurianuales se van alargando. La cantidad que había este año la ponemos el año que viene y así sucesivamente. ¿Qué ocurre? Pues que al final no acabamos esas obras que empezamos. Y lo mismo en las carreteras, que como bien dices, hemos pedido dinero para el tercer carril, Torrelavega-Santander, hemos pedido dinero para el nudo de enlace de Sierra Pando, que sufrimos muchos de los que vivimos en la zona, hemos pedido dinero para el tercer carril a Vizcaya, hemos pedido dinero para pequeñas obras en los puertos de San Glorio, de Los Tornos, en la variante de la Nestosa y en otros puntos de Cantabria. Lo que nosotros consideramos que ya debería de haberse puesto en funcionamiento o puesto por lo menos que estuviese en ejecución. Eso es lo que hemos plasmado en las enmiendas que hemos presentado en lo que a carreteras se refiere. Pero nos preocupa también la conservación. Y nos preocupa la conservación porque a 1 de agosto de este año no había ni una obra de conservación en Cantabria que se estuviese llevando a cabo. Ahora se contempla dinero para esa conservación y sabemos que se van a utilizar para temas de túneles, etcétera, pero creemos que también es fundamental que se siga llevando a cabo una labor de conservación de lo que tenemos. Por lo tanto, hay que intentar encontrar ese equilibrio entre la obra nueva, que no la podemos seguir demorando en el tiempo, y la conservación de lo que tenemos, porque si no, al final acabamos siendo una comunidad aislada y con menos posibilidades y menos medios que ninguna otra. Sí, de hecho es muy interesante porque no está muy estudiado, pero cada vez hay más informes sobre la relación entre los accidentes de tráfico y la mala conservación de las carreteras y cómo muchas veces son una influencia directa en esos accidentes, muchas veces con graves consecuencias, sobre todo porque las carreteras se circula a mucha velocidad. Está directamente relacionado. También hemos hecho enmiendas en ese sentido, tenemos varias enmiendas de seguridad vial que consideramos que son fundamentales, pero cualquier
cualquier plan, y yo lo viví entre el 2011 y el 2015 en la Consejería de Obras Públicas, cualquier plan debe estar asentado en un estudio de aforos, en un estudio de siniestralidad, y eso, como tú bien has dicho, al final se acaba teniendo como resultado accidentes que, si bien en algunos casos no son evitables, sí que podrían ponerse medidas correctoras para intentar minimizarlos. Bueno, más temas. El misterioso caso de Vuelta Ostrera. ¿Habrá obras el año que viene? ¿No habrá obras el año que viene? ¿Están contemplados en los presupuestos? Porque no aparecen con su nombre, pero se defiende que sí puede haber fondos para Vuelta Ostrera. Nosotros lo hemos enmendado con el sentido de que aparezca la palabra nueva depuradora de Vuelta Ostrera, porque solamente está el proyecto de demolición, pero no hacen ninguna referencia a el nuevo. Bueno, pues nos vuelve a ocurrir lo mismo. Esto es como el que escenifica en Palencia, ¿no?, que ha puesto la primera piedra de un tramo, pero realmente hay que mirar hacia adentro y hay que mirar hacia casa. Vuelta Ostrera, pues no llegamos a saber al final, ese informe técnico al final dónde la ubica, ¿no? Y eso debería de ser lo primero. Administrativamente la ubique en la isla de Solvay o la ubique en Cortiguera, que el Partido Popular ya ha manifestado que respecto a la isla de Solvay los informes técnicos tienen que ser muy claros, porque es una zona muy complicada, y respecto a Cortiguera vas a ubicarla a 300 metros más hacia la izquierda, ¿no?, de su posición actual, y estando núcleos de población muy cercanos, y habiendo manifestado ya el Ayuntamiento y todas las fuerzas políticas su negativa la inversión que hay que hacer para moverla a 300 metros. A que se ubique ahí, correcto. Entonces, yo creo que aunque el año que viene no vamos a ver esa primera piedra que tanto le gusta a este gobierno, debe de estar contemplado, porque si hay que arreglarlo, porque jurídicamente así lo establece la ley, hay que hacerlo bien, pero primero hay que definir y que la gente ya tenga claro y que se pueda saber dónde se va a ubicar, porque no hay cosa peor que la incertidumbre de no saber si la vas a tener al lado de tu casa o la vas a tener en el municipio vecino, ¿no? Entonces, lo primero que tiene que hacer el gobierno es hablar con claridad y dejar claro a los vecinos dónde se va a ubicar esa estación depuradora que ahora mismo... Yo soy de Miengo, no sé si va a estar cerca de mi casa, no sé si va a estar al otro lado de la ría o realmente dónde se va a ubicar. Y eso que se lo hemos preguntado también en el Congreso de los Diputados a la persona responsable, al secretario del área. Bueno, hay proyectos, lo hablábamos, más pequeños en cuanto al presupuesto económico, pero que también influyen mucho. Y uno se da, por ejemplo, en Santander, con esos rellenos de las playas. Sé que no es una cantidad tan grande respecto a los grandes proyectos que estamos hablando, pero también pedís ese relleno de las playas, bueno, porque la verdad que lo de este año, las playas han dejado mucho que desear. La verdad que Santander trabaja muy bien, entonces Santander sí que nos ha definido claramente cuáles eran los objetivos de sus enmiendas, y las que nos han plasmado, que creo que son 7 o 8 enmiendas, van dirigidas a cosas prácticas del día a día y además necesarias, a adelantar anualidades de las obras que tienen en ejecución, como el Palacio de Cortiguera, el museo, o, como bien has dicho, a problemas del día a día, que son nuestras playas, unas playas que hay que mantener, porque si no le damos oportunidades a la industria, si estamos incomunicados, ¿no?, al final, con esas infraestructuras que no nos conectan con Europa, pero que tampoco son unas infraestructuras modernas y atractivas para que la gente venga aquí, pues perdemos todo nuestro atractivo turístico también. Entonces, yo creo que hay que conjugar todos esos factores, que es lo que, a mi modo de ver, le está faltando a esta comunidad autónoma. No, hay que ser mucho más reivindicativos, y más el partido que ahora mismo está gobernando, que puede hacerlo. Hay que reivindicar la industria, hay que reivindicar que la partida de transición ecológica y reto demográfico disminuye. Yo no quiero caer en una contradicción. Muchísimos temas, sí, porque luego. Al final las ejecuciones son tan bajitas, porque Fomento se va a ejecutar un 30 y pico %, ¿no? Son bajas, pero si ya también vas a menos en el presupuesto, pues al final ¿en qué nos quedamos, no? Y bueno, hemos hablado de muchísimos temas, pero ¿hay perspectivas razonables de que se os aprueben? No todas, evidentemente, pero ¿alguna de estas enmiendas? Al menos lo vamos a luchar. Yo he quedado con Pedro Casares en que nos vamos a tomar un café en el hemiciclo y que vamos a hablar sobre el tema, y confío en que nos acepten alguna, si bien es cierto que el año pasado no nos aceptaron ninguna, pero de la totalidad que presentó el Partido Popular, y estamos hablando de más de 2000 enmiendas y no aceptaron ninguna. Por tanto, pese a la actitud constructiva que pueda tener alguno,
en este caso nuestro partido, si te encuentras contra un muro que contigo no quiere ni tan siquiera hablar porque tiene que cambiar cromos o fascículos, pues con otros partidos que, bueno, pues que a mí me cuesta todavía creer que el Partido Regionalista vaya a apoyar estos presupuestos que no favorecen a nuestra industria, que no favorecen a los cántabros, que al final no están basados en una igualdad, que siempre hay pequeños sesgos, ¿no? Pero que están apoyados por socios independentistas, por proetarras. A mí me cuesta mucho creer que un partido regionalista como el nuestro vaya a apoyar eso, ¿no? Pero bueno, parece que sí. Parece que los 5 cromos que han cambiado ellos, que al final han sido 5 cromos, la licitación Renedo Guarnizo y 4 cositas más, unas pequeñas actuaciones en infraestructuras, les sirve. Y yo creo que ese es el problema que tenemos en Cantabria, que nos conformamos con eso poco y que no reivindicamos, la industria no reivindicamos, por ejemplo, ser un centro de fabricación de componentes del coche eléctrico y que lo incluyan en un PERTE, cuando Cantabria sabemos que tenemos muchas fábricas que se dedican precisamente a esa fabricación de componentes y en las que están trabajando muchos jóvenes. Sobre el Partido Regionalista también dijisteis que toda esta, entre comillas, polémica, reivindicación, cuando se presentaron los presupuestos, era también, entre comillas, paripé, básicamente, que no os lo creéis. Bueno, no nos lo creemos porque la realidad está ahí. No puede ser que un partido de gobierno solo presente 5 enmiendas y las presente consensuadas con el otro socio de gobierno. No, o sea, son partidos distintos. Cantabria necesita muchas más cosas, también en materia de saneamiento y de conservación de los cauces, que tantos rompederos de cabeza han dado en zonas como Campoo, que se inundó la zona de Reynosa, y en todas otras zonas de Cantabria. No puede ser que solamente con 5 enmiendas consensuadas entre esos 2 partidos se vayan a librar estos presupuestos. Luego, hay muchos indicios, ¿no?, claros, que nos dicen que tiene que ser un paripé, pero tiene que ser un paripé porque no puede ser de otra manera. Y una última pregunta ya para despedirnos, porque es muy interesante lo que decías de Pedro Casares, has quedado con él. Pero en general, en los representantes por Cantabria, en el Congreso, en el Senado, ¿hay buena relación entre vosotros? ¿Habláis? ¿Hay conversaciones fluidas? El Partido Popular tiene una relación excelente con el resto de partidos que tienen representación en el Congreso. Igual con Emilio del Valle, por Vox, que no ha presentado ninguna enmienda y por lo tanto tampoco por eso no hemos hablado sobre ellos, como con Pedro Casares, con el que nos podemos tomar un café en cualquier momento, no hay ningún problema, o incluso con José María, ¿no?, con José María Mazón. Lo que pasa es que yo sí que intento ser constructiva, pero también crítica. No se puede estar reivindicando el regionalismo y teniendo un cheque en blanco allí, porque entonces los representantes ¿para qué nos sirven? Si con que vaya a Revilla y tenga una reunión con la ministra Sánchez o con la ministra Teresa Rivera lo solucionamos, ¿no? En realidad hay que estar yo sigo reivindicando el día a día, sin perder la perspectiva de futuro y las conexiones con el resto de Europa, pero el día a día, en el día a día hay muchísimas cosas que tenemos que solventar. Pues Elena, muchas gracias, muy interesante la entrevista. Desde Nada, luego. yo me quedaba aquí mucho más tiempo, lo que hiciera falta. Sí, pero no nos da el tiempo porque la verdad que se nos está agotando. Pero muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Y como también les decimos a todos ustedes, muchas gracias también por haber estado con nosotros. Recuerden, mañana vuelve Cantabria de cerca, pero en este caso, Edición Cultura, de la mano de Lucía Pombo.